en esta sesión mejores prácticas tanto a nivel de negocio como a nivel de patrones de arquitectura y diseño sobre construir un modelo de negocio software como servicio. Entonces, mi nombre es Antonio Parra. Primero que nada, soy responsable de atender un segmento de mercado que les llamamos ISVs, por las siglas en inglés de Independent Software Vendor, pero no hablamos de otra cosa más que de proveedores de software. Y me acompaña mi amigo y Solutions Architect Armando Barrales. ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Barrales y yo soy, como dice Toño, arquitecto de soluciones. Yo estoy más del lado técnico, Toño está más del lado comercial, pero bueno, juntos hacemos una dupla y ayudamos a todos estos clientes, proveedores de software a construir y a más de lo que van a ver en esta presentación. Súper bueno. Entonces, a ver, antes de empezar, quisiera preguntarles, ¿quiénes que están aquí en la sala son proveedores de software o desarrollan algún tipo de software? ¿Pueden levantar la mano? 1, 2, 3, 4, que no tenemos pocos, pero bueno, yo creo que esta sesión les va a ser de mucho interés. Les voy a compartir muy rápido la agenda. Son 3 temas muy sencillos. Vamos a hablar sobre qué es SaaS o qué es software como servicio. Vamos a platicar sobre algunos patrones de arquitectura alrededor de soluciones de software como servicio. Y les voy a platicar también muy rápido al final sobre un programa Partners que está justo diseñado para proveedores de software, que es el Software Path, ¿ok? Entonces, lo primero con lo que me gustaría arrancar, les hablaba de esta cita. Andy Jassy es el presidente y CEO de Amazon y decía en este evento, re:Invent, que es el más importante para clientes y socios de negocio en la edición de 2019, que el primer paso en la transformación no es un paso técnico, se requiere de mucho liderazgo, se requiere tener una alineación ejecutiva. Y la razón por la que quise iniciar esta presentación con esta cita es porque hoy en día los proveedores de software o los ISVs, como les llamamos internamente, y en general toda la industria de software está pasando por un cambio tecnológico, por un cambio de modelos de negocio, por un cambio a nivel de modelos de entrega de sus softwares. Y realmente yo creo que es muy importante tener claro que esta transformación nuevamente no es técnica. Sin duda la parte de patrones de arquitectura y diseño es súper importante, pero debe de haber una alineación ejecutiva y esta convicción ejecutiva por querer estar llevando esta transformación dentro de sus negocios. Ahora, dentro de AWS, la misión que tenemos con proveedores de software como ustedes es que queremos que AWS sea el mejor lugar para los proveedores de software que puedan innovar a nombre de sus clientes, y por el otro lado también les queremos ayudar a crecer su negocio de software junto con nosotros, ¿no? Ahora, algunos desafíos comunes que hemos visto hoy en día con proveedores de software es la innovación. Siempre queremos estar innovando más rápido, ser mucho más ágiles, acelerar el time to market, poder estar entregando esta solución de software diferenciada y que sea disruptiva para los negocios de mis clientes lo más rápido posible. Evidentemente el crecimiento para cualquier organización es muy, muy importante, y aquí podemos estar hablando de cómo este proveedor de software puede estar ingresando a nuevos mercados, cómo puede estar quizá pensando en entrar en nuevas geografías o en nuevos nichos de mercado en donde quizá hoy en día no estén participando. La rentabilidad, por supuesto, también para cualquier organización es muy importante, y finalmente la eficiencia operacional, que vamos a hablar un poco alrededor de este desafío común que vemos con ISVs. Ahora, los proveedores de software con los que hablamos todos los días, Armando y yo, en México, nos hemos dado cuenta que se encuentran en diferentes puntos de partida. Por un lado, tenemos a estos proveedores de software legados que quizá llevan décadas en el mercado con un negocio de software muy lucrativo, con una base instalada de clientes muy grande, quizá incluso hasta millones de clientes. Sin embargo, venían entregando bajo un esquema de software de licencia perpetua, de licencia tradicional, un modelo de entrega de licencia tradicional, entregando esa solución on-premises, y que hoy comienzan a preguntarse cómo es que pueden arrancar su camino hacia la nube, cómo es que pueden comenzar a construir estas soluciones basadas en servicios de nube. Por el otro lado, tenemos a estos proveedores de nube híbrida que, si bien traen un legado de estar entregando soluciones bajo este esquema de licencia tradicional o de licencia perpetua, pero que por el otro lado tienen ya algunas soluciones de nube y que están empezando a integrar e incorporar a sus clientes, típicamente a nuevos clientes, hacia esta oferta, y que están comenzando a definir un camino de migración de cómo migro a mis clientes existentes de mi oferta tradicional hacia una oferta cloud. Y por el otro lado, las empresas que nacieron en nube, los nativos de nube,
que típicamente tienden a ser empresas mucho más jóvenes, que todo su modelo de negocios, todo su modelo de entrega de software lo construyeron sobre servicios cloud. Ahora, lo más interesante de todo esto que les estoy diciendo es que dentro de AWS podemos soportarlos dependiendo de ese punto de partida en el que ustedes se encuentren. No importa el punto de partida de modernización en el que ustedes se encuentren, podemos apoyarlos de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, para estos proveedores de software que comienzan a preguntarse cómo utilizar la nube, les podemos ayudar a definir ese modelo de negocio que ahora va a ser basado en suscripción. Ahora no va a ser un modelo de negocio basado en el esquema tradicional de licencias perpetuas. Ahora va a ser un modelo de suscripción. Podemos ayudarles a entender estas arquitecturas multitenancy, que ahora vamos a platicar un poco más a detalle, empezar a construir aplicaciones nativas de nube y, ¿por qué no?, empezar a incorporar servicios de machine learning y de inteligencia artificial, no nada más para estarse diferenciando en el mercado, sino para quizá también estar entregando experiencias customizadas y personalizadas para sus clientes. Por el otro lado, para estos proveedores de nube híbrida, que ya tienen un camino andado en un modelo SaaS o en un modelo de negocio de nube, poder estar entendiendo cómo entregar bajo arquitecturas modernas, arquitecturas basadas en containers, cómo poder estar haciendo gobernanza y persistencia de sus datos, y también pensar en estas arquitecturas basadas en microservicios, que Armando nos va a ayudar a entrar mucho más a detalle en este tema. Y por ende también para los nativos de nube podemos estar ayudándolos a estar construyendo servicios administrados, a estar ocupando incluso nuestros servicios administrados dentro de los servicios de AWS, empezar a trabajar sobre estas experiencias personalizadas, incrementar la experiencia de sus usuarios a la hora de estar consumiendo su software, poder estar incorporando arquitecturas serverless y, por qué no, incluso también pensar en soluciones verticalizadas dependiendo de cómo sea su negocio o hacia qué tipo de clientes ustedes estén apuntando. Ahora, como les dijimos, esta conversación es sobre SaaS, es sobre software como servicio, y yo creo que lo primero que debemos de hacer es alinearnos en cuanto a la definición de SaaS. Hoy en día escuchamos SaaS en todos lados, y yo creo que cada lugar al que nosotros llegamos con este concepto SaaS tiene diferentes definiciones. Entonces, lo que nosotros llegamos a una definición que creo que es también muy coherente con lo que hoy en día vemos con ciertos analistas de la industria como IDC y como Gartner, es que el SaaS es un modelo de licencia y de entrega donde el software es administrado y alojado de forma centralizada por un proveedor y puede estar disponible para los clientes mediante suscripción o pago por uso. Entonces, creemos que esta definición de SaaS realmente está conteniendo todos los elementos que hoy en día vemos en empresas que están incursionando en modelos de entrega de software a través de suscripción. Ahora, también hay que entender las tendencias que hoy en día vemos con los clientes. Esta encuesta la hicimos hace algunos años, entrevistamos alrededor de 2,500 tomadores de decisión de diferentes compañías de diferentes tamaños, y en esencia lo que les preguntamos es ¿en dónde van a estar invirtiendo en los próximos años como una estrategia de transformación digital? Y como pueden ustedes darse cuenta, para nuestra sorpresa, más del 50% comentó software como servicio. Es decir, hoy en día los clientes quieren estar buscando soluciones como un servicio. O sea, ellos ya no quieren estar administrando infraestructura, ya no quieren estar preocupándose por toda esa infraestructura subyacente que les va a estar entregando ese software. Simplemente quieren solucionar una problemática de negocio que quizá dentro de sus organizaciones tienen, y que una solución de software, como servicio les va a estar entregando y les va a estar ayudando a mitigar. Entonces, esta es una de las tendencias que estamos viendo hoy en día en el mercado en cuanto a transformación digital. Ahora, hay que entender los beneficios del SaaS, y en realidad, una vez que entendamos estos beneficios, vamos también a entender por qué es que hoy en día estamos viendo una creciente tendencia en cuanto a consumir servicios de software como servicio. Y en este caso va a haber beneficios tanto para ustedes como proveedores de ese software como para el cliente final. Entonces, si quieren, vamos a empezar con los beneficios para el cliente final. Entonces, ya les dije, para un cliente va a ser súper relevante no estarse preocupando por estar administrando esa infraestructura subyacente. No se tiene que estar preocupando por estar manteniendo y administrando esa infraestructura, simplemente como vimos en la definición de lo que es SaaS. O sea, el cliente simplemente consume ese servicio, no se tiene que estar preocupando por esa gestión de toda esa infraestructura. Entonces, estamos hablando de un TI simplificado.
para los clientes. Toda la administración, parcheos, actualizaciones, tanto del software por sí mismo como de la infraestructura a nivel de sistemas operativos o de otras aplicaciones que se requieren para entregar ese software, son responsabilidad del proveedor de software y quizá del proveedor de nube de poder estar administrando todo eso. El otro gran beneficio para los clientes es la incorporación sin fricciones. Hoy en día ustedes pueden a través de un portal o un marketplace, a partir de un par de clics, poder estar empezando a consumir una solución de negocio o alguna solución de software que les ayude justo a resolver esas necesidades que su negocio tiene. Ahora, hay que tomar en cuenta que esa incorporación sin fricciones va a depender también mucho de la complejidad que su solución tenga. Pero lo que vemos hoy en día de manera generalizada es que la gran mayoría de las soluciones SaaS pueden tener este componente de incorporación sin fricciones. ¿Cuándo son los casos en donde vemos que es un poco más difícil que haya esta incorporación sin fricciones? Cuando la solución que ustedes están construyendo tiene integración o tiene que tener cierta dependencia con otros sistemas o con otras lógicas de negocio dentro de las organizaciones. Entonces ahí va a ser un poco más difícil, va a requerir quizá de una customización, quizá de servicios profesionales para poder estar haciendo esa integración. Pero como les decía, en la gran mayoría de los casos es muy factible poder estar haciendo esta incorporación sin fricciones. Ahora, esta incorporación sin fricciones o esta alta sin fricciones a esta solución de software también va acompañada de una baja sin fricciones. O sea, hoy en día para el cliente es mucho más sencillo tomar la decisión de qué servicio es el que voy a consumir. Como lo voy a consumir bajo un modelo de suscripción, puede ser que pueda probar ese servicio, incluso gratuito, porque muchos proveedores hoy en día entregan una capa gratuita, probar la solución y tomar la decisión si esa es la solución que les va a resolver sus necesidades de negocio, ¿ok? Ahora, el precio de pago por uso o el precio basado en un pago por uso o una suscripción es también algo que valoran mucho los clientes. ¿Por qué? Porque se puede minimizar el riesgo a nivel de un proceso de adquisición. Nuevamente, en el proceso tradicional de compra de software a través de una licencia perpetua, yo tenía que pagar quizá una cantidad mucho más alta de dinero por tener acceso a ese software. Hoy en día estamos hablando de un modelo de suscripción en donde nuevamente el riesgo es mucho más bajo. Y yo como cliente nuevamente tengo el control total de decidir qué es lo que voy a consumir, cuándo lo voy a consumir y tomar la decisión si es algo que eventualmente voy a renovar, porque ya vi que le está entregando valor a mi negocio. Ahora ya vimos que hay muchos beneficios a nivel de modelos SaaS para ustedes como clientes o como usuario final de la solución SaaS, pero también hay muchos beneficios para el proveedor de software, quien está construyendo esa solución. El primero es que el desarrollo en la nube es muchísimo más bajo en costo, por un lado. Por el otro lado, acelera mucho la innovación. O sea, hay una capacidad y hay una cultura de experimentación, de poder estar validando hipótesis a un bajo costo, poder estar validando si la próxima funcionalidad o la próxima liberación de una actualización con ciertas mejoras en mi software es algo que realmente le va a entregar valor a mis clientes. Entonces, estas validaciones las puedo hacer o a un muy bajo costo o incluso algunas veces a un costo de cero. Entonces, esto va a acelerar la innovación dentro de mi organización. Si mis equipos de desarrollo y de producto tienen una buena idea que podemos probar rápido, la vamos a probar rápido porque la nube está simplemente disponible y generalizada. Para todos, en un par de clics podemos tener X o Y recursos para poder estar haciendo esa validación de esa hipótesis, ¿no? Algún otro beneficio para los proveedores de software es justo esta recurrencia en los flujos de ingresos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba nuevamente en el mundo tradicional? Yo vendía una cajita con una licencia de software perpetua y prácticamente no volvía a ver a ese cliente, a menos que estuviera persiguiendo cada año la póliza de renovación, de mantenimiento para mantener actualizado este software. Hoy estamos hablando de un modelo recurrente bajo este esquema de suscripción en donde el flujo de ingreso o de efectivo es mucho más predecible. Y eso a nivel de negocio se aprecia muchísimo más que poder estar realmente adivinando quiénes son los clientes que van a estar comprando una licencia perpetua. Aquí yo ya tengo una predicción de cómo se van a ver estos flujos de efectivo a lo largo de X tiempo. Entonces, si se dan cuenta, realmente hay muchos beneficios para los usuarios finales como para el proveedor de software alrededor de modelos de entrega SaaS. Ahora, en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que hoy en día existen algunos conceptos erróneos respecto a lo que es SaaS. Muchos proveedores de software nos dicen a Armando y a mí, oye, mira, yo ya me migré a la nube, yo ya tengo una solución basada en nube, yo ya tengo cierto nivel de automatización en cómo incorporo a un nuevo cliente
tengo ya ciertos niveles de automatización en mis pipelines de desarrollo, entonces yo ya soy un proveedor SaaS. Bueno, si bien la nube y la automatización, por supuesto que son dos pasos grandísimos en esta modernización, no necesariamente implica ser SaaS. Entonces, lo que estamos viendo en esta lámina es un modelo de entrega que le vamos a llamar single tenant, en donde lo que quiere decir es que por cada incorporación que yo tenga que hacer de un nuevo cliente, yo le tengo que entregar un stack tecnológico, un ambiente completo para ese cliente, ¿sí? Con servidores de aplicaciones, con servidores web, con bases de datos. Y quizá en ese momento cuando yo entregué o incorporé a ese nuevo usuario a mi ambiente, a mi solución de software, quizá en ese entonces tenía la versión 1.3, pero probablemente cuando incorpore a un nuevo cliente en 2 meses, quizá voy a tener la versión 1.4. Entonces tampoco va a haber una homologación y una estandarización a nivel de la versión de mi software. O sea, voy a tener diferentes versiones desperdigadas por ahí, utilizadas por diferentes clientes, pero lo más serio es que mis áreas de operaciones van a tener que estar administrando N número de stacks independientes, stacks tecnológicos independientes, en función del N número de clientes que yo tenga. Entonces, si yo hoy en día tengo 100 clientes, 200 clientes, eso significa que en mis áreas de operaciones van a tener que estar administrando N número de clientes o de stacks tecnológicos, ¿no? Entonces aquí es donde nos surge la pregunta, ¿qué significa entonces ser SaaS? ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo en esta lámina es realmente una arquitectura o un modelo de entrega multitenant, ¿sí? En donde yo tengo mi aplicación, mi arquitectura de mi aplicación SaaS bajo un esquema multitenant, y cuando hacemos un poquito de doble clic en qué significa multitenant, estamos hablando de multiinquilinos. O sea, imagínense un departamento en donde ustedes ya tienen el edificio construido de departamentos y simplemente lo que se tienen que estar preocupando es de estar incorporando a esos nuevos inquilinos. Y lo que vemos en las cajitas azules, estamos hablando de servicios compartidos o conceptos transversales, como les llamamos, en donde la manera en cómo yo hago una incorporación de un nuevo cliente es un servicio homologado, es un microservicio compartido para todo ese stack de multiinquilinos. La manera en cómo voy a hacer esa identificación y esa autenticación de que ese inquilino es el inquilino que me está diciendo que es, y es el inquilino que debe de tener acceso a mi versión gratuita o a mi versión estándar o a mi versión empresarial de mi software, es el que dice que es, y le voy a dar acceso justo a esa versión del software o a ese servicio que me está contratando. La manera en cómo hago métricas, cómo hago telemetría, cómo puedo estar identificando cuál es el consumo que cada uno de estos inquilinos tiene dentro de mi solución, cómo voy a hacer analíticas y eventualmente cómo voy a facturarles. Porque si estoy bajo un modelo de suscripción o un modelo de pago por uso, tengo que tener muy claro y muy bien medido cuál es el consumo que cada uno de estos tenants o de estos inquilinos tienen dentro de mi aplicación. Y por supuesto, cómo los voy a gestionar y cómo los voy a monitorear. No es lo mismo estar gestionando, monitoreando, administrando N número de stacks tecnológicos, 100, 200, 300, 1 millón quizá, que estar administrando y gestionando un solo ambiente compartido, en donde además voy a tener una homologación y un estándar en la versión de mi software. Si yo lanzo una actualización, todos los inquilinos van a tener acceso a esa versión. Si yo lanzo una nueva mejora, todos los inquilinos van a tener acceso a esa nueva mejora. Si yo tengo que customizar algo para un cliente muy particular que me está pidiendo una personalización en mi servicio, la voy a desarrollar, la voy a construir, y esa personalización va a estar disponible para todos los inquilinos. Ya cada inquilino va a decidir si para su negocio es necesario consumir esa personalización. Entonces aquí es donde llegamos a beneficiarnos, por un lado, de una eficiencia operacional, porque no tenemos que estar administrando 100 stacks tecnológicos, simplemente administramos un stack tecnológico compartido con todos mis inquilinos. Y por el otro lado también nos beneficiamos de las economías de escala, ¿sí? Eso quiere decir que conforme yo crezco en número de inquilinos, mi costo unitario o mi costo por usuario, mis costos de estructura van a empezar a decrecer. ¿Qué es lo que pasa en el modelo single tenant? Si yo crezco al año en una proporción de 10x en la incorporación de nuevos clientes, muy seguramente en esa misma proporción voy a estar incrementando mis costos de estructura o mis costos por usuario. Y en un ambiente multitenant, conforme yo incorporo a más inquilinos, mi costo por usuario va a empezar a decrecer.
Y ahí yo tengo dos opciones, o me lo quedo como margen para hacer más rentable mi negocio, que ya vimos que es uno de los desafíos más comunes con proveedores de software, la rentabilidad, o simplemente se lo regreso a mis clientes en mejores precios para ser más competitivo. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto de qué realmente significa ser un SaaS multitenant. Y ahora voy a invitar a Armando a que nos platique un poco más algunos factores de elección de arquitecturas y algunos parámetros y patrones de arquitectura y diseño SaaS. Gracias, Armando. Gracias. A Toño le tocó la parte bonita. Ahora viene cómo vamos a construir esto. ¿Vale? Aquí primero vamos a comenzar con estos factores. Estos factores son los que nos van a determinar cómo arquitectamos, cómo diseñamos esa solución. Cuando hablamos de este esquema donde vamos a tener múltiples inquilinos aprovechando la misma infraestructura, pues tenemos retos. Estos retos, de los más comunes, uno es el vecino ruidoso. ¿Qué es esto del vecino ruidoso? En el ejemplo que ponía Toño, ¿no? Tenemos un edificio con departamentos y pues no falta el vecino que le gusta poner ahí su música, que quizá nos gusta, quizá no, pero hay que mitigar ese tipo de comportamientos también en estos ambientes. Entonces, cuando tengamos este tipo de casos de uso, vamos a determinar cuáles son los módulos que nos van a consumir o nos pueden causar ese ruido. Ese es uno de los elementos indispensables para tomar decisiones arquitectónicas. El otro es el aislamiento. Otra vez, estamos compartiendo espacios comunes. Ejemplo del departamento, el elevador, ¿no? ¿Cómo logramos el aislamiento para que yo no pueda ver información que realmente a mí no me pertenece, o modificarla o incluso meter más? Todos estos elementos me van a decir, ¿sabes qué? Tienes que diseñar tu solución de esta manera, tienes que escoger estos servicios y configurarlos también con cierta particularidad. Otro elemento bien importante, y lo mencionó Toño igual, es el tiering. Voy a tener N capas, ¿no? Y esto lo vemos en mucho de las soluciones. Tengo mi capa gratuita donde pruebo durante ciertos días y eso me ayuda mucho a que el cliente vea si le va a funcionar o no la solución. Dependiendo de las capas que yo vaya a tener, voy a elegir también cómo diseño ese multitenancy. Y como pueden ver, pues hay diferentes características importantes. Yo lo que quiero que se lleven de esta lámina en particular es que no va a haber ninguna solución como servicio exactamente igual a otra. Cada una va a tener sus desafíos y en cada una vamos a ir teniendo que tomar decisiones. Pero para esto hay que entender cuál es el modelo, hablando de SaaS, que a nosotros nos conviene más. Vamos a encontrar que hay tres modelos. El primero es el que nos decía Toño, donde en lugar de tener un departamento, tenemos casas. Y entonces a cada uno de mis clientes yo le construyo mi casa y a cada uno de mis clientes tiene su instalación de agua, su instalación de gas, su instalación de luz. Entonces, para mantener quizás 5 casas, no hay problema, ¿no? La misma persona de staff me ayuda. Pero ¿qué pasa cuando tengo algo como 100 casas, 500 casas, ¿no? Ahí el staff pues tiene que aumentar el esfuerzo y necesito también más staff. Esto es este modelo en silo. Cada cliente tiene su propio stack tecnológico. Puede que haya clientes que hayan comprado esta casa que tiene 3 habitaciones, pero solo estén ocupando una y que se vayan todo el día a trabajar y prácticamente no están haciendo uso, pero están pagando pues por la casa completa, ¿sale? Esto pues va a tener algunas ventajas, como si le pasa algo a la casa de mi vecino, pues yo ni me entero. Suben los costos, también la parte de mantenerla es un poco más compleja y tiene sus pros y sus contras. Del otro lado tenemos este modelo de este departamento que se llama en pool. Voy a tratar de combinar todo, que todos se beneficien de los recursos que yo ya estoy en este caso desplegando. Y si se fijan, los pros son el otro lado de la moneda. Los pros en este caso es que pues maximizo el uso del departamento. Es una sola instalación para todo el departamento de luz, para todo el departamento de agua, y lo único que tengo que hacer aquí, que sí es muy importante, es asegurarme que cada quien tenga su llave, ¿no? No queremos que nadie entre en nuestro departamento. Temas de seguridad hay que fortalecerlos en este punto. Por contras, tenemos que diseñar la solución de tal manera de que si algo falla en ese sistema, tengamos la manera de recuperarnos y de no afectar a más de un inquilino. Y finalmente, ya saben, el balance, lo mejor de ambos mundos.
lo que llamamos en este caso bridge, que es donde haga sentido, voy a poner un elemento en común. En este caso casi siempre aplica en donde aterriza el cliente, la aplicación web, y donde yo tenga que separar la información por cuestiones de seguridad, pues lo puedo hacer en bridge. Y pues aquí mezclamos los beneficios, los pros y los contras de ambos mundos. La verdad es que, como les decía, va a depender de la solución cuál van a aplicar. La mayoría de las veces es bridge. ¿Y cómo los podemos ayudar a nosotros con esto? Como decía Toño, pues nuestra intención es que no tengan que empezar de cero. Entonces hemos creado dentro de AWS lo que llamamos arquitectura de referencia. Hay principalmente dos, una basada en contenedores, que es la que nos ayuda más cuando venimos de un sistema legado, mandar nuestra aplicación a un contenedor y orquestarla para que se comporte como un SaaS. La primera es esta que se llama SaaS Amazon EKS, que ocupa en este caso nuestro servicio de Kubernetes administrado. Esto es lo que se despliega. Cuando decimos que es una arquitectura de referencia, ustedes van a encontrar la explicación paso a paso de por qué se está diseñando, por qué se están tomando estas decisiones. Y esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una landing page, que es donde ustedes van a poder comprar su solución, en este caso la que estamos poniendo de ejemplo, la solución de ejemplo y una consola que les va a permitir interactuar y ser bastante proactivos cuando desplieguen esta solución. Después, en el clúster de Kubernetes, lo que vamos a tener van a ser los servicios de la solución, como de la solución que ustedes estén desplegando. En este caso es un ejemplo, pero lo pueden tomar como base. Va a haber productos y va a haber órdenes. Vamos a poder interactuar con estas. Y los servicios transversales. Aquí bien importante estos servicios. Estos servicios son los que hacen esa diferenciación, los que agregan valor. Ya Toño mencionaba algunos de los beneficios, pero yo a través de estos servicios puedo ser proactivo, puedo saber cuándo está ese vecino ruidoso subiéndole más a la música y tomar acciones preventivas y moverlo quizá a un piso donde no vaya a causar daño, donde no vaya a afectar el rendimiento. Puedo tener KPIs súper importantes de negocio. ¿Cuántos nuevos inquilinos están llegando al mes? ¿Cuántos me están abandonando? De esos que llegaron, ¿qué están ocupando primero? De los que permanecieron, también qué módulo o funcionalidad ocupan más. Y de los que se van, ¿qué estaban haciendo, no? En consecuencia, yo puedo llegar al detalle de saber cuánto me cuesta cada cliente y qué estaba usando ese cliente. Esa información me da mucho poder de decisión. ¿Para qué? Para tener nuevas estrategias de mercadotecnia, para saber qué actualizo, qué quito, etcétera. ¿Sale? Y esto es como se ve ya con servicios de AWS. Es el mismo clúster de Kubernetes, pero aquí lo que tenemos es toda la parte de los servicios compartidos. Como pueden ver, vamos a buscar alta disponibilidad. ¿Cómo? Poniendo copias de nuestros contenedores entre esas zetas, utilizando un ingress controller de Kubernetes y conectando esto a servicios que nos ayuden a autenticación y también a tener algunas configuraciones. Estos son esos servicios que veían grises y que les platico que nos dan esos beneficios, es este stack y es también lo que tiene la arquitectura de referencia. Del lado del despliegue por tenant, como pueden ver aquí tenemos dos clientes, el tenant 1 y el tenant 2. Vamos a ocupar un mecanismo que tiene Kubernetes, que son los namespaces. Aquí estamos ejemplificando un modelo en silo. ¿Por qué? En bridge, porque aunque estamos compartiendo lo que es todo el clúster, estamos haciendo una división por cliente, por tenant o por inquilino y le estamos poniendo diferentes copias. Entonces, si se fijan, es la mezcla de ambos, un solo clúster, pero con una separación o un aislamiento efectivo que me va a permitir que no esté accediendo a información que no me pertenece. Después, algo súper importante, la parte de cómo autentico esto, y esto se va a repetir mucho en los SaaS. Este es un flujo, se los platico súper rápido, donde nosotros vamos, en este caso, a autenticar el tenant a través del subdominio. Si se fijan, está tenant1.abc, podríamos tener 2, 3, el subdominio que queramos, y después vamos a tener
mecanismos para poder identificar. ¿Sabes qué? Como es el mismo clúster, significa que están entrando N inquilinos. Yo tengo que tener la capacidad de saber, ok, tú entraste con estas credenciales, eres de esta empresa, entonces tengo que reconocer hacia dónde te voy a enviar. Todos estos pasos, sobre todo el de administración de tenant, me hace ese reconocimiento. Me dice, tú eres esta compañía, perteneces a esta base de datos de usuario y este es tu identificador de aplicación. Con eso nosotros damos la autenticación, obtenemos una serie de códigos, de tokens, y esos tokens me ayudan para pasarlos y conforme yo voy haciendo las peticiones, todo el tiempo verificar que tengo los permisos para accesar a eso que yo estoy solicitando. ¿Sale? Y después, esto podríamos decir que es ya la utopía de lo que es hacer SaaS. ¿Por qué? En el caso anterior todavía teníamos contenedores. Los utilizáramos o no, había una cuota fija. ¿Sale? ¿Cómo podemos mejorar todavía eso? Si nosotros nos vamos a este concepto de serverless, que por ahí repito para los que no estén tan familiarizados, serverless no significa, y no me van a decir que ya se equivocaron de plática y era ya, si es aquí, serverless no significa que no haya servidores, serverless significa que no tenemos que preocuparnos por ellos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros, ¿se acuerdan que les mostraba que en estos servicios compartidos teníamos que tener al menos al menos 2 copias? Ahí veíamos 3 copias. ¿Para qué? Para garantizar alta disponibilidad, tolerancia a fallos, etc. Cuando hablamos de serverless, todo eso ya está construido dentro del servicio. Y nosotros vamos a poner nuestro código, nuestras configuraciones, se las vamos a entregar al servicio y van a estar ahí dormiditos, ¿sale? Mientras yo no lo ocupe, no va a haber un uso y tampoco va a haber un costo por eso. Entonces, por eso es que podemos ver en esta gráfica que la parte del consumo se alinea y va siempre muy pegadita de la parte de la actividad. Y estos servicios ya traen esta parte de alta disponibilidad, tolerancia a fallos. En cuanto nosotros subimos el código, ya se está copiando en varios lugares. Si uno de estos deja de estar disponible, nosotros podemos accesar a él todavía sin tener que hacer nada. Y esto pues nos da justo estas ventajas, ¿no? Tenemos agilidad, optimizamos en costo, nos ayuda a eficiencia operacional, nos despreocupamos en sí. Para eso tenemos esta arquitectura de alto nivel, donde prácticamente es ese mismo caso, cómo poder desplegar inquilinos que es muy sencillo y muy simple, que puedan tener órdenes sobre ciertos productos, pero utilizando tecnología serverless, tecnología que una vez más, si yo no estoy haciendo peticiones, no va a haber un costo. Y bueno, no descartemos que esto funciona tanto para la lógica de negocio de mi aplicación principal, como también para todos los servicios compartidos, que si queremos que sea un SaaS exitoso, si queremos tener todos los datos necesarios, pues hay que estarlos siempre considerando. El reto de serverless y una recomendación que les hacemos nosotros es que aprovechen ciertas características que nos dan los servicios de serverless. Esto es principalmente, y para los que son desarrolladores, encapsular cierta funcionalidad. ¿Qué significa? Tú haz que tu desarrollador se preocupe y se encargue de la lógica de negocio, de eso que le da valor a tu usuario final. ¿Cómo haces eso? Encapsulando. Aquí la best practice, y esto lo van a encontrar en la arquitectura de referencia, es generar algo que se llaman lambda layers o capas, lo que conocemos como librerías o módulos, ¿sale? Donde yo cada vez que voy a interactuar con mi sistema tengo que pasar por estas capas que me van a dar el login, qué está pasando, métricas, cuántos están entrando, qué sistema se está ocupando y la parte de credenciales. ¿Por qué? Son recursos compartidos. Lo que genera esta última parte que se llama el Token Vending Machine son plantillas y políticas de permisos al aire y ad hoc dependiendo del cliente y dependiendo de lo que pida. Entonces, todos esos mecanismos ya están creados, ya hay base y ustedes los pueden reutilizar en este caso para poder empezar de una manera más rápida y acelerada. ¿Sale? Y bueno, esto justamente es la parte del Token Vending Machine. Cuando estamos en este ambiente compartido, lo que pasa es que cuando comenzamos a hacer la petición,
todos tenemos el mismo nivel de permisos, ¿sale? Entonces, cuando yo hago la petición, si yo esa información tengo los archivos de todos mis clientes, en esa primera petición prácticamente yo podría accesar a mi información y a la de alguien más. Lo que se hace aquí es que se contextualiza, que significa, ¿sabes qué? Cuando tú hagas esa petición, siempre me tienes que pasar qué cliente eres. Y con ese ID de cliente, yo lo que hago es que genero esta política, estos permisos al aire, te los entrego en esa misma petición y esa petición llega al recurso, a la base de datos, llega al almacenamiento y solamente me entrega lo que a mí me pertenece. Están estos mecanismos y este es el concepto del Token Vending Machine y lo van a encontrar en la arquitectura de referencia. Ahora voy a hacer un switch muy rápido y les voy a mostrar las páginas para que vean cómo se ve esto y vean un poquito de un laboratorio que les voy a recomendar mucho. Un segundo. Este es el primero que les quería compartir y el primero que les mostré. Algo que está súper interesante aquí es que no solo es la arquitectura, sino que van a encontrar la justificación de por qué se creó de esa manera. Además de un montón de documentación para que se entiendan más estos conceptos. De aquí podemos ir a esta parte de la guía del desarrollador. Aquí antes de esto les voy a compartir el código QR por si quieren sacarle una fotito. ¿Si alcanza a salir ahí? ¿Listos? Perfecto. Continuamos. Y esto nos lleva a esta guía. Esta guía, lo que ustedes van a encontrar es el paso a paso con diagramas de qué se está desplegando en sus cuentas. Estamos desplegando la parte del front-end, estamos desplegando la parte de los servicios compartidos y algo que no se vio aquí, y déjenme ver si lo encuentro acá rápidamente, es que incluso nos muestra el Continuous Integration y el Continuous Delivery, o sea, cómo yo ingreso a un nuevo cliente, también ya viene implementado en estas soluciones. Adicional a este no se los comparto porque acceden a él desde el primero que les pasé. Tenemos este que era el segundo, la referencia con SaaS, este que les digo que es la utopía donde vamos a poderle sacar el mayor provecho, ¿sale? Este, además de la justificación, y este sí se los comparto, tiene un laboratorio autoguiado donde van a estar todos los pasos para que terminen con esta solución. Pero déjenme compartirles primero este. ¿Listos? Eso, gracias. Y finalmente, el laboratorio. El laboratorio, como les decía, es el paso a paso donde nosotros vamos a alcanzar esta arquitectura. De hecho, es una evolución de la que les mostré. Aquí vamos a tener algo que pasa muy común, es que nosotros ahorita hablamos, ¿sabes qué? O lo hago en compartido, o hago departamentos, o hago casas, ¿no? Muchas veces la realidad es que necesitamos los dos escenarios. ¿Por qué? Va a haber clientes que van a decir, sí, yo vivo excelente en departamentos y aparte tenemos una alberquita que compartimos y que aprovechamos todos y que no tengo que pagar pues la cuota total de la alberca, ¿no? Pero va a haber otro que diga, ¿sabes qué? No, yo por regulación, yo por lo que manejo en mi casa o yo porque puedo, quiero mi casa propia, ¿no? Eso va a pasar mucho. Entonces aquí en esta arquitectura de referencia tenemos los dos escenarios. Tenemos el compartido y tenemos también el que donde despliegas uno solo. ¿Cuál es la idea aquí o cuál es la mejor práctica? Tú diseña para el compartido. Cuando alguien te pida una casa exclusiva, tú entrégale un compartido de un solo inquilino, ¿sale? De esa manera sigues teniendo tus mismas prácticas, sigues teniendo la misma operación, pero tienes lo mejor de ambos mundos. Por último les comparto esto y regresamos con Toño. Muy bien, buenísimo. Pues el último tema, el programa de partners, específicamente diseñado para proveedores de software. ¿Se acuerdan que en la misión que les compartía en las primeras láminas les decía que la misión de AWS con proveedores de software es, por un lado, ayudarlos a innovar a nombre de sus clientes,
y por el otro lado, ayudarles a seguir creciendo su negocio de software con nosotros. Entonces, lo que vamos a estar viendo en este programa nos va a ayudar justamente a poder llegar a este par de misiones que les acabo de describir. Entonces, muy rápido les quiero dar un poco de contexto, qué es lo que pasaba en nuestro AWS Partner Network o APN, que tiene, pues, yo creo que prácticamente casi 2 décadas ya de tener este programa. Lo que pasaba hace un par de años es que existía el Consulting Partner, que era una empresa de servicios profesionales, muy orientado a servicios de migración, servicios administrados, y por el otro lado está el Technology Partner, que ahí es justo donde teníamos a los proveedores de software. Sin embargo, el programa era un poco inflexible porque era una decisión binaria, o era Consulting Partner o era Technology Partner. Sin embargo, nos dimos cuenta que había muchas compañías que, si bien tenían una línea de negocios muy enfocada en servicios profesionales, también tenían una línea de negocios en donde ellos estaban desarrollando sus soluciones de software de propiedad intelectual. Entonces, lo que hicimos en enero de este año fueron lanzar estas 5 rutas que estamos viendo en pantalla: el Software Path, Hardware Path, Service Path, Training Path y Distribution Path. Entonces, por obvias razones, en el que me voy a enfocar para esta sesión es el Software Path. La ventaja que tienen estos paths es que yo me puedo enrolar en diferentes paths. Si soy una empresa de servicios, pero a la vez soy una empresa de software, puedo estarme enrolando en los dos. O puede ser que sea una empresa de entrenamiento, pero también desarrollo software, entonces me puedo enrolar en las 2 rutas, ¿no? Ahora, es muy importante que les quede claro que los 3 pilares de este programa del Software Path está cimentado en la co-construcción, el co-marketing y la co-venta, ¿sí? O sea, regresando mucho a la misión y alineándolo con la misión, es seguir innovando a nombre de sus clientes, la parte de construcción, y ayudarles a seguir creciendo su negocio de software con nosotros, que es la parte de promoción y de marketing y eventualmente la parte de venta. Ahora, muy rápido, ¿cómo se ven estas etapas y recursos en la ruta de software? Bueno, el primer estadio o la primera fase es la fase de registrado. Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es aceptar los términos y condiciones de APN. En términos generales, son condiciones y términos normales y comunes de cualquier programa de partners que ustedes hayan visto con otros vendors, aunque van a empezar a ver mucho en esos términos y condiciones el tema de registrar oportunidades. Entonces, de repente me preguntan mucho, bueno, ¿a qué te refieres con registrar oportunidades? Acuérdense que uno de los pilares y probablemente uno de los fines últimos de este programa es poder estar haciendo coventa de su solución junto con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La coventa significa que nuestros equipos de ventas de AWS a nivel mundial van a poder estar ofreciendo de una manera simple y sencilla. No vamos a ser expertos nunca en sus soluciones, pero al menos sí poder saber articular e identificar cuando un cliente tiene una necesidad que alguna de sus soluciones de negocio les va a resolver a estos clientes. Entonces, van a empezar a ver este registro de oportunidades, y las oportunidades en realidad es este mecanismo de poder estar colaborando y comunicándonos como partners, como AWS y ustedes, en donde necesitamos hacer coventa. Entonces, este registro de oportunidades sí es muy importante porque ustedes nos van a dar visibilidad de los negocios que ustedes traen por si necesitan alguna ayuda de nosotros, algún programa de incentivos, algún programa de migración, o simplemente el apoyo de Armando a nivel de especialista o de cualquiera de los otros ingenieros, de los otros arquitectos y especialistas de AWS, quizá enfocado en seguridad, porque su cliente les está preguntando mucho alrededor de seguridad y ustedes ya agotaron todos sus recursos y necesitan apoyo de AWS para poder acelerar esa venta, ¿ok? Entonces, en esta primera fase de registrado, que no tiene ningún costo, en esencia van a tener acceso a un acervo digital y un acervo de documentos en línea gratuitos alrededor de mejores prácticas, arquitecturas de referencia, quick starts, marketplace, entrenamientos en línea. Entonces, es mucho para que ustedes puedan empezar ese habilitamiento alrededor de la nube, si es que son principiantes en la nube, o simplemente tener acceso a todas estas arquitecturas de referencia para construir un negocio basado en un modelo de entrega de software como servicio. El segundo paso o la segunda fase es la fase de enrolado. En realidad, aquí lo único que tenemos que hacer es escoger qué ruta quiero. Esta fase también es sin costo. Entonces, de las 5 que vimos, ustedes escogen la que más sentido haga para su negocio. Pensando que ustedes son proveedores de software, deberían de enrolarse en la ruta de software. El paso 1, que es registrado, y el paso 2, que es enrolado, prácticamente lo pueden hacer en el momento en que se están registrando
en APN sin ningún costo. La fase de confirmado, aquí es donde se empieza a poner muy interesante la cosa, porque van a empezar a tener acceso a beneficios muy interesantes para la parte de co-construcción. Y la fase de confirmado, si se dan cuenta, la acción requiere es completar la membresía de APN. Esta es una membresía anual de $2,500 que todos nuestros partners, sin importar en la ruta en la que se encuentren, pagan cada año. Y siempre lo que le digo a nuestros partners es que esos $2,500 que ustedes nos hacen favor de pagar cada año, no es dinero que va a fondear el programa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es inmediatamente que esos $2,500 se factura, nosotros se los vamos a regresar en $3,500 en créditos de servicios de AWS. Entonces, en realidad es un mecanismo para poder estar identificando a esos partners que están comprometidos en seguir avanzando en su path de partnership con nosotros. Si ustedes ya hicieron esa inversión de $2,500 es porque realmente están comprometidos en seguir avanzando en el programa. Entonces nosotros ese compromiso se los retribuimos en $3,500 en servicios de AWS. Y aquí hay dos tipos de créditos muy interesantes a los cuales tienen acceso. Uno es los créditos de innovación, que están en el pilar de la co-construcción. Entonces, cuando hablo de créditos de innovación, estoy hablando que cualquier caso de uso en donde ustedes quieran estar creando una nueva solución, o sea, nueva propiedad intelectual de una solución que hoy en día no existe y que ustedes quieren incorporar en su portafolio de soluciones, modernizaciones, quizá hoy en día ustedes están entregando en un modelo single tenant o en un modelo de silos, como comentaba Armando, y quieren modernizarse a alguna de estas arquitecturas, alguna de estas mejores prácticas a nivel de arquitectura serverless multitenant, y quieren modernizarse, también es un buen caso de uso para aplicar estos créditos de innovación, o simplemente quieren probar una nueva funcionalidad, quiero incorporar un chatbot en mi mesa de ayuda o quiero incrementar la experiencia de mi cliente a través de experiencias personalizadas y me gustaría estar probando un servicio de personalized como el que tenemos en AWS, o quiero construir una plataforma de forecasting como parte de mi solución. Entonces, todas esas validaciones de hipótesis alrededor de esa nueva funcionalidad o esa nueva capacidad, nosotros podemos subsidiarla a través de créditos. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, es por un lado acelerar su time to market para que ustedes lo más rápido posible le puedan estar entregando ese valor a sus clientes, y por el otro lado también acelerar la innovación dentro de sus organizaciones. Y el segundo tipo de créditos a los que ustedes tienen acceso son los que aparecen ahí como promotional credits. Estos créditos en realidad lo que hacen es acelerar ventas de su solución. Entonces imagínense que un cliente llega y les dice, ok, perfecto, ya te compré la idea, me queda muy claro cuáles son los beneficios de negocio que voy a obtener al estar comprando tu solución de software, pero me gustaría probarla. Me gustaría probarla por un mes, me gustaría que me des acceso a una demo, a una prueba de concepto. Entonces, para que ustedes no sean los que tengan que pagar o subsidiar todos los recursos de esa infraestructura subyacente para poderle entregar a ese cliente esa prueba de concepto o esa demo, a través de los promotional credits, ustedes pueden solicitarlo eso a través de nosotros y poder estar subsidiando esa infraestructura y estar acelerando en realidad esa venta. ¿Okay? Yo creo que son de los principales beneficios de los cuales podemos echar mano en la fase de confirmado. Para pasar a la fase de validado, que también se empiezan a poner las cosas muy buenas porque ya empezamos a hablar de coventa, tenemos que completar una cosa que le llamamos el FTR, el Foundational Technical Review, ¿no? Vamos a empezar a usar este acrónimo de FTR. Entonces, el FTR, como su nombre lo indica en inglés, no es otra cosa más que una revisión fundacional técnica de su solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba para los que están familiarizados con el programa de APN anterior? Les pedíamos que certificaran a la gente, que tuvieran gente certificada como arquitectos o como desarrolladores o como System Operations. Entonces, en realidad nos dimos cuenta que para un proveedor de software como ustedes, no hace ningún sentido pedirle al partner o a la compañía que certifiquen a su gente. ¿Por qué? Porque el pilar o la base de su negocio son soluciones de software. En realidad, esas son las soluciones de software que tenemos que estar certificando. Entonces, este proceso del Foundational Technical Review es una variación del Well Architected Framework. No sé si estén familiarizados con este marco, pero es un marco alrededor de mejores prácticas. Sin embargo, el Foundational Technical Review está muy enfocado en soluciones de software, en donde principalmente nos vamos a enfocar en seguridad, en excelencia operacional, en performance. Y una vez que ustedes hayan aprobado y certificado su solución,
además de que van a recibir una insignia, van a recibir un badge de que su solución, su ERP, su punto de venta, su ERP, lo que ustedes estén desarrollando, ya fue validado por AWS bajo este marco, vamos a poder hacer coventa en conjunto. Y creo que es natural porque solicitamos que se certifique este software. Como ya les decía, la coventa lo que significa simplemente es que nosotros nos vamos a convertir en un impulsor y un difusor de su solución. No vamos a ser expertos, no la vamos a facturar, a menos que tengan su solución en Marketplace, por supuesto, a lo cual también los invitamos. Sin embargo, nosotros nos vamos a convertir en ese promotor y en ese difusor, y lo mínimo que buscamos es que esa solución que vamos a estar promoviendo haya ya pasado por ciertos estándares a nivel de seguridad, de eficiencia operacional, etcétera. Y aquí el programa insignia alrededor de co-selling es el que van a ver por ahí, que se llama el ISV Accelerate Program. En este programa lo que hacemos es que nosotros incentivamos a través de un bono a nuestra fuerza de ventas alrededor del mundo por cada oportunidad que se haya ganado en conjunto con ustedes. No importa que sea una oportunidad que ustedes hayan registrado, no importa que se trate de una oportunidad que nosotros hayamos registrado, porque este proceso de registro de oportunidades es bidireccional, no es solamente unidireccional. Y si ese account manager de ese usuario final vendió o ganó esa oportunidad de su software, ese account manager va a ser incentivado por nosotros. Entonces es un programa muy interesante porque toda nuestra fuerza de ventas alrededor del mundo va a estar incentivada por estar promoviendo sus soluciones. Y si ustedes ganan esa solución, ese account manager va a estar incentivado. Entonces creo que es un programa muy interesante para poder estar haciendo coventa y poder llegar a esta misión que les decía al inicio, que es ayudarles a crecer su negocio de software con nosotros. Y finalmente la fase de diferenciado, en donde probablemente el beneficio más sólido desde mi perspectiva es que ustedes van a tener año con año créditos de marketing, fondos de marketing, para actividades de marketing, campañas digitales, etcétera, comprometidos. O sea, ahí va a haber una bolsa cada año de fondos para ustedes cuando estén en la fase de diferenciado. ¿Qué tengo que hacer para estar en la fase de diferenciado? Tengo que trabajar sobre alguna competencia, no sé si ustedes las conozcan, son varias. Hay competencias por industria. Entonces, si su solución específicamente de software está enfocada para retail y CPGs, por ejemplo, está la competencia de retail, ¿no? Si su solución está enfocada para healthcare, para hospitales o para clínicas ambulatorias, está la competencia de healthcare. Entonces, ustedes pueden trabajar sobre esa especialización alrededor de esa competencia. El AWS Service Ready no es otra cosa más que una especialización alrededor de un servicio particular de AWS. Puede ser RDS, puede ser Redshift, puede ser Lambda, puede ser en varios servicios en donde ustedes quieran tener un nivel de especialización para llegar a la fase de diferenciado. O finalmente el otro requisito con el que pueden completar la fase de diferenciado es completar la certificación de Well Architected, que ustedes sean un partner de Well Architected, que sigan estas mejores prácticas de este marco que creamos en AWS alrededor de mejores prácticas para diseñar y arquitectar soluciones sobre AWS. Entonces, en esencia, esto es lo que Armando y yo traíamos para ustedes. Como seguramente han visto en las sesiones a las que han tenido oportunidad, los invitamos mucho a que puedan entrar a estas plataformas como es el AWS Skill Builder, donde van a tener acceso a más de 500 cursos digitales en línea, gratuitos. Y por supuesto, quien esté interesado en conocer más sobre el tema de certificaciones de AWS, los invitamos a que puedan pasar aquí al booth de Training and Certifications. Y finalmente el último comercial, aunque ya se nos está acabando el evento y esperemos que realmente le hayan sacado mucho provecho. Armando y yo estamos en el kiosco de software como servicio al lado de la parte de Ask the Experts. Ahí estuvimos desde el día de ayer, muy temprano, pero todavía vamos a estar ahí un rato por si quieren pasar a saludarnos y hacernos cualquier pregunta respecto a esta sesión. No nos queda más que agradecerles. Les ponemos por ahí nuestros contactos de LinkedIn por si nos quieren agregar a sus redes. Encantados de seguir en comunicación por ahí. Y como siempre, muy interesados en recibir su feedback respecto a la encuesta.